Me arrebataron el aire mucho antes de que cerraran la celda. La falta de oxígeno no vino del agua ni del tanque vacío, vino de la mentira que me condenó. 12 años pasé tras barrotes por un crimen que no cometí, señalado como el hombre que abandonó a su compañero bajo el agua. Esa fue la etiqueta que me colgaron en el pecho. Traidor, negligente, asesino. Pero yo no abandoné a nadie, Dot. Me llamo Esteban y durante toda mi vida fui buzo profesional. No un aventurero de playa ni un turista de arrecifes, sino un trabajador del agua oscura y pesada, el que baja a reparar compuertas de represas, a inspeccionar muelles corroídos, a rescatar cuerpos cuando la corriente se vuelve tumba. Mi oficio nunca tuvo glamour, tuvo disciplina. Aprendí a confiar en el tanque de oxígeno como quien confía en un reloj. Exacto, implacable. Y aprendí a confiar en mis compañeros, porque bajo el agua no hay tiempo para dudas, Dot. Antes del accidente que me robó la vida entera, mi nombre en el pueblo significaba respeto. Los niños se acercaban a preguntar cómo era respirar bajo el agua. Los pescadores me pedían consejos sobre mareas y hasta los ingenieros de la represa me escuchaban cuando señalaba un riesgo. Llevaba más de 20 años de experiencia. Había visto de todo. Cadenas que se rompían, visibilidad nula, equipos vencidos, corrientes que arrastraban como manos invisibles. Pero jamás había dejado atrás a un compañero. Esa idea era impensable, Dot. El día que todo cambió fue una mañana gris en la represa principal. Nos llamaron para una inspección de rutina en una compuerta que filtraba más agua de la habitual. Era trabajo duro, pero no excepcional. Bajé con Rodrigo, un compañero joven, pero capaz. Revisamos juntas, linternas en mano, con la presión del agua empujando nuestros cuerpos contra el concreto húmedo. Todo parecía controlado, hasta que escuché un chasquido metálico que no provenía de nosotros. Dot, la válvula de seguridad que regulaba el flujo, cedió sin previo aviso. La corriente nos golpeó con una fuerza brutal. Vi a Rodrigo perder el control y golpear contra la pared. Nadé hacia él. Lo sujeté por el arnés, intenté estabilizarlo. Pero el agua arrastraba como un monstruo invisible. En el forcejeo su regulador se soltó y aspiró agua. Intenté darle el mío como dicta el protocolo, pero su cuerpo ya se convulsionaba. Apreté el gancho de seguridad para que lo subieran desde arriba, pero la cuerda no respondió. Grité dentro de mi máscara como si alguien pudiera oírme. Los llevé lo más cerca que pude de la salida, pero su cuerpo ya no reaccionaba. Lo último que vi fue su linterna apagándose como un ojo que se cierra. Salí a la superficie exhausto, con el tanque casi vacío, con la garganta ardiendo por los gritos que nunca salieron. Rodrigo no salió conmigo. Dot. La investigación fue rápida y cruel. No señalaron a la empresa por la válvula corroída, ni a los superiores por el equipo vencido. Me señalaron a mí. Dijeron que había abandonado a Rodrigo para salvarme, que mi testimonio era excusa de cobarde. Inventaron que no activé la cuerda de seguridad cuando en realidad nunca respondió porque estaba rota desde antes. Mi palabra no valió contra los informes firmados por los ingenieros de la represa, informes que ocultaban su negligencia. El tribunal leyó la sentencia como quien dicta un parte meteorológico. Culpable por negligencia y abandono de persona. 12 años de prisión. Tenía 40 cuando entré. Pasé mi juventud adulta entre paredes húmedas y barrotes oxidados. Cuando salí, ya era un hombre distinto, con cicatrices invisibles que pesaban más que el agua. Dot. Nunca olvidé aquel día, bajo el agua. Nunca dejé de escuchar la voz de Rodrigo en mi memoria, pidiendo aire. Nunca dejé de repetir, como un mantra, que no lo abandoné. Y hoy, que por fin puedo contar mi historia sin guardias vigilando mis palabras, quiero dejarla escrita. No para mí, sino para que se sepa que la verdad también puede respirar, aunque la hayan querido ahogar durante años. Mi vida antes del accidente tenía el ritmo de las mareas. No importaba si el calendario marcaba lunes o domingo,
El trabajo del buzo no se mide en días, sino en encargos. Vivía entre tanques de oxígeno, trajes de neopreno colgados a secar y cajas de herramientas oxidadas por la sal. El agua era mi oficina y el silencio mi compañero constante. Comencé de joven, con apenas 20 años, cuando descubrí que debajo de la superficie había un mundo que pocos se atrevían a conocer. No eran corales ni peces de colores, era oscuridad, estructuras de hierro, cadenas oxidadas, turbinas que rugían como monstruos de metal. Mi tarea era inspeccionar, reparar, rescatar. Aprendí a caminar entre sombras líquidas, a confiar en mi linterna, a sentir el latido del agua contra el pecho Dot. El pueblo me veía como un extraño pero respetado. Los niños corrían a mi encuentro cuando me veían volver empapado con el traje todavía goteando. Me preguntaban cómo era respirar bajo el agua, si había visto tiburones en la represa, si podía hablar con los peces. Yo sonreía y les decía que lo más difícil no era respirar allá abajo, sino aprender a escuchar el silencio. Dot con los adultos, la relación era distinta. Los pescadores me pedían consejos sobre corrientes. Los trabajadores de la represa me miraban con mezcla de admiración y recelo. Sabían que mi presencia significaba que algo andaba mal en las profundidades. Y en el pueblo, cuando alguien desaparecía en el río, siempre me llamaban a mí para buscar. Mi trabajo no era espectáculo, era confianza Dot. Pero ya entonces, antes de la tragedia, comencé a notar señales que no todos querían ver. Equipos de la empresa que parecían reciclados, válvulas que no pasaban pruebas pero que igualmente se usaban, cuerdas que presentaban desgaste visible y aún así eran las únicas disponibles. Varias veces levanté la voz Dot. Recuerdo una reunión con los ingenieros de la represa. Les mostré fotos de cadenas corroídas, de compuertas con filtraciones, de botellas de aire comprimido con la fecha de revisión vencida. Les dije que era cuestión de tiempo antes de que ocurriera un accidente. Ellos asentían, tomaban nota y luego archivaban mis advertencias en carpetas que nadie revisaba. La respuesta siempre era la misma: presupuesto limitado, cronogramas ajustados. No hay margen para cambiar equipos Dot. La empresa prefería ahorrar en mantenimiento y gastar en comunicados de prensa donde presumía de eficiencia y seguridad. Yo, que arriesgaba la vida en cada descenso, sabía que la seguridad era solo una palabra en un folleto Dot. En mis registros personales escribía todo: hora de la inmersión, estado del equipo, fallas encontradas, respuestas de los superiores. Guardaba copias de todo porque presentía que algún día necesitaría defenderme. Lo que nunca imaginé fue que ese día llegaría tan pronto y que el precio sería la vida de Rodrigo y la mía destrozada. Dot. Los compañeros de oficio me respetaban, pero también temían que mis advertencias me volvieran un problema para la empresa. Más de una vez me dijeron que bajara el tono, que no insistiera tanto, pero yo no sabía trabajar de otra forma. Para mí, cada tornillo flojo bajo el agua era una amenaza real. Cada válvula sin mantenimiento era una condena en espera Dot. Hoy entiendo que esas señales fueron las primeras grietas en el muro de confianza que yo tenía en la empresa. El accidente no fue un rayo caído del cielo, fue la consecuencia de años de descuido disfrazado de eficiencia. Y aunque intentaron borrar mi voz, mis cuadernos guardaron cada palabra. Cada advertencia ignorada Dot. Yo era un hombre del agua, sí, pero también era un hombre de memoria. Y la memoria, aunque quieran hundirla, siempre flota. El día del accidente amaneció con un cielo gris y un viento frío que parecía presagio. No era un trabajo extraordinario, al menos en el papel. Inspección de rutina en la compuerta norte de la represa. Una filtración había aumentado en mis siguientes hoteles las últimas semanas y los ingenieros querían un informe visual. Lo llamaban rutina, pero yo sabía que nada bajo el agua lo era. Llegué temprano con mi cuaderno en el bolsillo impermeable, como siempre. Revisé mi equipo 3 veces: traje, linterna, manómetro, cuchillo de seguridad, regulador. Rodrigo, mi compañero de turno, era joven. Apenas llevaba 5 años en el oficio,
pero tenía coraje y ganas de aprender. Esa mañana lo noté nervioso. Tal vez era el clima, tal vez era intuición. Le dije que mantuviera la calma, que no soltara la cuerda de seguridad, que me siguiera siempre a 1 metro de distancia. Nos sumergimos poco después de las 9. El agua estaba turbia, densa como barro líquido. La visibilidad apenas superaba el metro. Avanzamos despacio con la corriente, empujando hacia abajo. La presión aumentaba en los oídos. El sonido de mi respiración llenaba la máscara como un tambor constante. Llegamos a la compuerta y encendimos las linternas. Vi lo que temía. Óxido en los bordes, grietas en el sellado, burbujas escapando como suspiros de una herida abierta. Apunté con mi luz a Rodrigo para que registrara. Saqué una cámara subacuática y tomé fotos. Quería pruebas, siempre pruebas. De pronto escuché un ruido metálico seco como un trueno ahogado. La válvula de seguridad cedió. Un chorro de agua salió con furia, golpeándonos contra la pared de concreto. La corriente me arrastró varios metros. Cuando logré estabilizarme, vi a Rodrigo girando descontrolado, su linterna chocando contra el suelo. Nadé hacia él con todas mis fuerzas. Lo sujeté por el arnés y traté de llevarlo hacia la salida, pero la presión era brutal. En el forcejeo, su regulador se desprendió y aspiró agua. Vi sus ojos abrirse de golpe. Vi la desesperación de Sintomis y alguien que busca aire y solo encuentra líquido. Intenté darle mi regulador de emergencia, pero estaba colgando enredado en su cinturón. Lo liberé y se lo puse en la boca, pero su cuerpo ya convulsionaba. Apreté el mosquetón de la cuerda de seguridad para que lo izaran desde arriba. Nada. La cuerda estaba floja, rota desde antes. Grité dentro de la máscara, un grito que el agua devoró sin eco. La corriente nos empujaba hacia abajo. Mi tanque marcaba la reserva. La aguja temblaba en rojo. Me debatí entre subir para pedir ayuda o seguir intentando con Rodrigo. Lo jalé hacia la salida, metro a metro, luchando contra un río que quería tragarnos. Su linterna se apagó. Sentí su cuerpo volverse pesado, inerte. El mío ya estaba al límite. Logré soltarlo a escasos metros de la superficie. Subí con el tanque casi vacío, con los pulmones ardiendo, con el corazón golpeando como un martillo. Cuando emergí, grité su nombre, pero el agua se lo había llevado. En el muelle me recibieron rostros tensos. Intenté explicar lo que había pasado. Pedí que bajaran otra vez con refuerzo, que revisaran la cuerda, que registraran la válvula. Pero nadie escuchó. Lo único que vieron fue a mí saliendo vivo y a Rodrigo no. Para ellos la ecuación era simple. Lo abandoné. Esa tarde firmaron el acta inicial. No mencionaba la válvula defectuosa. No mencionaba la cuerda rota. Solo decía: el buzo Esteban regresó sin su compañero. Esa frase fue el inicio de mi condena. Yo no abandoné a Rodrigo. Lo llevé hasta donde mis pulmones y mi tanque me lo permitieron. Morí un poco con él en esa compuerta y el resto de mí murió lentamente en los tribunales y en la prisión. El juicio comenzó tan rápido que nunca tuve tiempo de asimilar la pérdida. Apenas unos días después del accidente ya me llamaban a declarar. Ya circulaban titulares en la prensa local que decían: buzo negligente abandona a su compañero en la represa. Ni una sola vez mencionaron la válvula oxidada, ni la cuerda rota, ni las advertencias que había hecho meses antes. La historia estaba escrita de antemano y yo era el villano. Entré al tribunal con el traje prestado de un amigo y la dignidad en el bolsillo. Rodrigo ya estaba bajo tierra y su familia me miraba con un odio silencioso que partía el alma. Yo también quería respuestas. Yo también quería que alguien pagara por lo que pasó. Pero ellos habían decidido que el culpable era yo. El fiscal habló de mí como si me conociera. Dijo que había decidido salvar mi propia vida, que había ignorado el protocolo, que era un profesional con historial de conflictos porque había enviado reportes críticos a la empresa. Esa última frase me dolió más que las demás.
Lo que para mí era prueba de responsabilidad, para ellos era prueba de rebeldía. Mi abogado de oficio apenas levantó la voz. Mostró mi cuaderno, intentó leer mis anotaciones, pero el juez las descartó como apuntes personales sin validez. Llamé. La atención sobre la cuerda rota. Pedí peritajes en la válvula. Solicité revisar las fechas de mantenimiento. La respuesta fue un silencio administrativo. Nadie quería abrir esas puertas porque sabían que detrás había corrupción, ahorro en seguridad, negligencia sistemática. Y era más fácil cargar la culpa en un hombre que no tenía poder que en una empresa con amigos en el municipio. El veredicto llegó en una tarde húmeda. El juez leyó con voz monótona: culpable de negligencia profesional y abandono de persona. 12 años de prisión efectiva. Sentí que el aire se me escapaba más que en la represa. Tenía 40 años. La vida se me partía a la mitad. La cárcel me recibió con barrotes oxidados, colchones que olían a humedad y un silencio lleno de gritos contenidos. Allí pasé mis días, uno igual al otro, con las mismas paredes y los mismos rostros. Me llamaban el buzo asesino. Algunos reclusos me evitaban, otros me provocaban. Hubo noches en que desperté sudando, convencido de que todavía estaba bajo el agua luchando por sacar a Rodrigo. El tiempo en prisión no se mide en relojes, se mide en ausencias. Mi madre envejeció 10 años en un par de visitas. Mi esposa se fue con nuestros hijos, incapaz de soportar el estigma. Perdí cumpleaños, entierros, nacimientos. Afuera el mundo seguía girando. Adentro yo me oxidaba como el hierro de las compuertas para sobrevivir. Me aferré a la rutina. Escribía en hojas sueltas todo lo que recordaba del accidente, cada detalle técnico, cada advertencia que había hecho antes. Dibujaba diagramas de las válvulas, de las cuerdas, de los tanques. Era mi manera de respirar sin oxígeno. Sabía que esas notas podían desaparecer, por eso las memorizaba. Las repetía como oraciones. 12 años, 144 meses, de un calendario sin estaciones. Aprendí a medir el tiempo por la luz que entraba por una rendija. Vi a hombres perder la razón. Vi a otros convertirse en piedra. Yo me hice invisible para sobrevivir, pero mi memoria seguía viva, aferrada a la certeza de que algún día contaría mi verdad. Cuando finalmente abrieron la puerta y dijeron mi nombre, no sentí alivio. Sentí que me devolvían a un mundo que ya no era mío. Salí con el pelo encanecido, la piel endurecida y los ojos cargados de silencio. El pueblo me esperaba con la misma indiferencia con la que me había condenado. Volví a caminar libre. Sí, pero la condena seguía en cada mirada, en cada susurro. 12 años tras barrotes y ahora el resto de mi vida tras murallas invisibles. Salir de prisión después de 12 años no fue libertad, fue otra forma de condena. Caminé hacia el pueblo con el mismo uniforme con el que había entrado, un bolso con pertenencias mínimas y un apellido marcado como hierro candente. Nadie me esperaba en la puerta. Nadie me abrazó. Ni siquiera un perro callejero se acercó a olfatearme. Era como si la gente supiera que yo volvía, pero hubiera decidido olvidarme. Mi antigua casa estaba cerrada, las ventanas cubiertas de polvo y silencio. Mi esposa había rehecho su vida en otra ciudad con mis hijos. No la culpo. Cargar con mi estigma habría sido otra cárcel para ellos. Aún así, dolió ver la mesa vacía, las fotos arrancadas de las paredes, las habitaciones que alguna vez tuvieron risas convertidas en ecos. Recorrí el pueblo y lo sentí distinto. Los vecinos que antes me saludaban con respeto, ahora bajaban la mirada o murmuraban a mis espaldas. En el mercado las conversaciones se interrumpían cuando entraba. En la plaza los niños me miraban con curiosidad mientras sus madres los alejaban como si yo contagiara algo. Afuera ya no llevaba barrotes, pero cada gesto me recordaba que seguía preso. Intenté recuperar mi oficio, pero la licencia de buzo me había sido retirada junto con la reputación. Los ingenieros de la represa ya tenían otros nombres en sus informes. Para ellos yo era una página tachada.
La única herramienta que me quedaba eran mis recuerdos y las notas que había escrito en prisión. Lucía, una amiga de la familia y antigua asistente en algunos trabajos, me buscó en secreto. Me devolvió un paquete que había guardado por años. Copias de mis informes previos al accidente, fotografías de válvulas oxidadas, cartas donde advertía sobre equipos vencidos. Lo había escondido para protegerlo. Cuando lo abrí, sentí que respiraba aire limpio por primera vez en mucho tiempo. Empecé a escribir con obsesión. No solo recordaba el accidente, sino todo lo que lo rodeaba. Reuniones, advertencias, silencios cómplices. Llenaba cuadernos con fechas, nombres, croquis de la represa. Dibujaba cada detalle del equipo roto. Describía la textura de la cuerda gastada. Anotaba las palabras exactas que los funcionarios me dijeron cuando pedí reemplazos. Escribir se volvió mi tanque de oxígeno. Guardaba todo en cajas metálicas, bajo el suelo de la casa vacía. Aprendí de la cárcel que la verdad necesita esconderse para sobrevivir. Cada cuaderno era un ladrillo de memoria. Cada frasco con agua contaminada que había conservado era una prueba muda. No sabía si algún día alguien abriría esas cajas, pero al menos estarían allí, esperando. El pueblo siguió con su rutina. Había nuevas ferias, nuevos niños, nuevos discursos políticos. Yo era un fantasma que se cruzaba en las calles. Había quienes todavía me llamaban asesino en voz baja. Había quienes simplemente fingían que no existía. En esas noches de soledad me preguntaba si algún día la verdad encontraría un oído dispuesto. Sin embargo, dentro de mí crecía una certeza. Yo había sobrevivido 12 años bajo el peso de una mentira. Había aprendido a respirar sin aire en la cárcel. Si logré eso, también lograría esperar el momento de contar mi historia. Una tarde, mientras repasaba mis notas, escuché un golpe en la puerta. Era un joven con mochila, estudiante de ingeniería. Dijo que su padre me había conocido en tiempos mejores, que había escuchado mi nombre en las historias de la represa y que quería saber la verdad. Lo miré sorprendido. Nadie me había pedido mi versión en tantos años. Esa noche, mientras le mostraba mis cuadernos y las cajas escondidas, comprendí que quizá el aire comenzaba a entrar de nuevo en mis pulmones. La verdad, como el agua, siempre encuentra un camino para filtrarse, y yo estaba listo para abrir la compuerta. El joven se llamaba Martín. Tenía poco más de 20 años, estudiante de ingeniería hidráulica en la capital. Sus ojos brillaban con esa mezcla de ingenuidad y determinación que solo tienen los que todavía creen que el mundo puede enderezarse con la verdad. Me dijo que había leído viejos documentos sobre la represa y que en cada uno de ellos aparecía mi nombre como una sombra. No quería quedarse con la versión oficial, quería escuchar la mía. Al principio desconfié. Había pasado demasiados años viendo cómo torcían mis palabras, cómo convertían mis advertencias en acusaciones. Pero la paciencia de Martín me convenció. Le mostré mis cuadernos, mis notas de prisión, las fotos corroídas por el tiempo. Él las miraba como si fueran reliquias. Tomaba apuntes, hacía preguntas técnicas, comparaba fechas. Cuando les enseñé la caja metálica con los frascos de agua contaminada que había guardado antes del accidente, sus manos temblaron. Esa misma semana, Martín llevó pequeñas muestras a un laboratorio universitario con el pretexto de un proyecto académico. Los resultados fueron devastadores. Presencia de sustancias prohibidas en concentraciones que explicaban no solo la corrosión de las válvulas, sino también riesgos para la salud de cualquiera que bebiera esa agua. Aquello que yo había denunciado antes del accidente estaba allí, cristalizado en números y gráficos. Martín regresó con el informe en la mano. No podía ocultar la emoción. «Doctor, aquí está la prueba que lo limpia». Lo escuché en silencio. No era la primera vez que alguien me decía esas palabras, pero sí era la primera vez que traían consigo datos irrefutables, sellos universitarios, análisis imparciales. Por fin la verdad tenía un soporte que no dependía solo de mi memoria. Empezamos a digitalizar todo.
Cada página de mis cuadernos fue escaneada, cada foto guardada en copias múltiples, cada informe respaldado en discos externos. Aprendí a confiar en esa tecnología como antes había confiado en el oxígeno de un tanque. Martín insistía en que no bastaba con tener pruebas, había que difundirlas. Me habló de periodistas, de redes, de fiscales jóvenes que no estaban, comprometidos con la vieja corrupción. Yo dudaba, temía que el pueblo volviera a señalarme, que dijeran que buscaba venganza. Pero Martín tenía razón. Callar era seguir preso Dot. Un mes después nos reunimos con una periodista independiente. Era joven pero seria, con esa mirada que no busca espectáculo sino consistencia. Escuchó mi relato completo, revisó las copias digitalizadas, tocó los frascos con guantes y olió el óxido de las fotos antiguas. Al terminar, dijo algo que aún resuena en mi memoria. Esta no es solo su historia, es la historia de un pueblo engañado. El artículo se publicó un domingo temprano. El título fue simple: 12 años preso por un accidente que ocultaba corrupción. El texto detallaba los informes falsos de la empresa, las advertencias que yo había hecho, los resultados recientes de laboratorio. Incluía fragmentos de mis cuadernos, testimonios de viejos trabajadores que confirmaban mis denuncias y un análisis técnico de especialistas que demostraba que la cuerda estaba en mal estado desde antes del accidente Dot. El impacto fue inmediato. El pueblo entero habló de la nota. Algunos me miraban con asombro, otros con culpa, otros con la misma desconfianza de siempre. Pero por primera vez la conversación no era sobre mi supuesto abandono, sino sobre las fallas de la represa y la negligencia de la empresa. Días después recibí una citación de la fiscalía. El expediente de mi caso, archivado hacía años, sería reabierto. Me temblaron las manos al leerlo, no de miedo sino de alivio. Era la grieta por donde la verdad comenzaba a filtrarse. Dot, esa noche escribí en mi cuaderno: hoy la mentira empezó a perder oxígeno. La verdad respira otra vez. Asterisk. La audiencia pública se celebró en el mismo tribunal donde 12 años antes habían pronunciado mi condena. El edificio seguía igual, paredes húmedas, techos altos, ecos que parecen tragarse las palabras. Pero yo ya no era el mismo hombre que entró cabizbajo aquella vez. Ahora llevaba conmigo pruebas, cuadernos, análisis científicos, testimonios. Llevaba la verdad que durante años habían querido ahogar. Dot, la sala estaba llena. Periodistas, estudiantes de derecho, vecinos curiosos. Vi caras que antes me habían escupido insultos y ahora me observaban con mezcla de curiosidad y vergüenza. En la primera fila estaba la madre de Rodrigo. Sus ojos me atravesaron como cuchillos, pero también noté en ellos una grieta de duda. Quizás por primera vez estaba dispuesta a escuchar. Dot. El fiscal abrió la sesión mostrando los informes de laboratorio recientes. Sustancias prohibidas en el agua, corrosión acelerada de válvulas, riesgos que coincidían con mis advertencias previas. Proyectaron en pantalla mis fotos antiguas de cadenas oxidadas, mis cartas al municipio, mis cuadernos digitalizados. Cada página era una daga contra la mentira. Dot. Me llamaron a declarar. Caminé hasta el estrado con paso lento, respirando hondo. Coloqué mi cuaderno sobre la mesa, lo abrí en la página marcada: registro de inspección, válvula con corrosión severa, solicito reemplazo inmediato. Leí en voz alta. Recordé cómo esas mismas palabras habían sido ignoradas años atrás. Esta vez no las podían silenciar. Conté lo que viví aquel día con Rodrigo. No adorné nada. Relaté la corriente brutal, el regulador que se soltó, la cuerda que nunca respondió. Expliqué cómo lo sostuve hasta el último metro, cómo su linterna se apagó en mis manos. Mi voz tembló, pero no de miedo, tembló de memoria. Dije con claridad lo que llevaba años repitiendo en silencio. Yo no lo abandoné. Luego declararon antiguos trabajadores de la represa. Uno reconoció que las válvulas estaban vencidas.
Otro que las órdenes de mantenimiento eran recortadas para ahorrar costos. Otro que habían recibido presiones para firmar informes falsos. Sus voces fueron clavos en el ataúd de la mentira. La defensa de la empresa intentó desviar la atención. Dijeron que los recuerdos eran difusos, que mis pruebas eran viejas, que la tecnología de hoy no podía aplicarse a un accidente de ayer. Pero cada argumento se desplomaba frente a los datos frescos de laboratorio, frente a las copias con sellos, frente a la consistencia de mis registros. El momento más duro llegó cuando la madre de Rodrigo pidió hablar. La sala contuvo la respiración. Se levantó despacio con la voz quebrada y dijo: durante años odié a este hombre. Creí que había dejado morir a mi hijo. Hoy escucho otra versión con pruebas que no puedo ignorar. No sé si mi corazón puede perdonar, pero al menos sé que la historia no era como me la contaron. Sus palabras me atravesaron más que la sentencia que había recibido años atrás. No porque me absolviera, sino porque reconocía que la duda existía. Y en la duda, la verdad encontraba espacio para respirar. El juez cerró la audiencia con un fallo provisional. Quedaba establecido que existían evidencias suficientes para considerar que mi condena había sido producto de informes falsificados y negligencia estructural. Ordenó revisar el proceso completo y liberar mi nombre de la categoría de culpable. No era una absolución definitiva, pero era la primera vez que la justicia reconocía que podía haber cometido un error. Al salir del tribunal, la plaza estaba llena de gente. No había gritos de odio. Había silencio respetuoso. Algunos me aplaudieron tímidamente. Otros simplemente me miraron con ojos húmedos. Un grupo de jóvenes estudiantes se acercó con una pancarta que decía: la verdad no se hunde. Respiré hondo. Sentí que por primera vez en 12 años el aire entraba limpio en mis pulmones. Esa noche en mi cuaderno escribí una línea que me devolvió la calma. Me quitaron el oxígeno, me encerraron en silencio, pero hoy la verdad respira conmigo.